Vamos. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Mi nombre es Telma Quiroz y seré la presentadora en el foro de hoy, junto con mi compañera Kenia Chinchilla. Ella será la moderadora. El foro se titula Educación en tiempos del COVID-19, fracaso u oportunidad. Para poder debatir o para poder hablar un poco del tema, tenemos a dos invitados que van a intercambiar sus opiniones en este foro. Uno de ellos es el docente Alejandro Quijano, que es maestro de secundaria, y nuestro otro invitado es la profesora María Auxiliadora, quien también es maestra, nada más que en educación superior. Antes de iniciar, me gustaría darles las gracias de parte de la UNA, junto con el licenciado Oscar Jananía, por permitirnos crear estos espacios de aprendizaje y conocer más acerca de esta área que es de interés nacional, creo yo. Y para poder dar inicio con el foro, le doy la palabra a mi compañera Kenia Chinchilla para que podamos iniciar. Con el tema educación en tiempos del COVID, vamos a hablar de un tema sumamente sensible. Si ya el factor o el área económica, la economía de Honduras ya ha sido afectada, también el sector salud, que ha sido afectado enormemente, no podemos dejar de lado algo que define también a un país, la educación, y que define también el futuro de sus ciudadanos, que nos puede brindar una mejor calidad de vida. En este caso, como ya Telma lo decía, con dos invitados que nos puedan ayudar a responder las cuestionantes y que quién más que ellos que son protagonistas y están viviendo día a día esta situación donde se ha tenido que enviar a los estudiantes a tomar clases online o clases en línea. ¿Qué está pasando? Voy a comenzar con Alejandro Quijano, que me comparta cuál ha sido el mayor reto. Alejandro acaba de comenzar a ejercer como pedagogo, como docente, graduado de la UNABS también, y ahora está dando clases en un centro de educación básica en San Pedro Sula, y de repente llega esta situación y Alejandro tiene que comenzar a dar clases en línea. Entonces invito a Alejandro a que comience a contarnos cuál ha sido el mayor reto en esta situación. Hola Kenia, muchas gracias por el espacio. Creo que el mayor reto, no solo para mí, sino que para todos los docentes y también para los estudiantes, es la carencia de recursos tecnológicos, ¿verdad? El hecho de poder tratar de impartir una clase a través de una pantalla, de una computadora o un celular o una tablet, porque podemos ver de que no todos dotamos o no todos tenemos o contamos con los recursos tecnológicos necesarios. Esta pandemia vino, nos agarró y nosotros no estábamos preparados para la misma. Actualmente habemos docentes que tal vez no tenemos una laptop, una computadora, un teléfono, y se ha tenido que buscar diferentes estrategias para poder llevar un poco del aprendizaje o poder tratar de asignar algunas tareas o poder compartir algunos conocimientos con los estudiantes, quienes también carecen mucho más de recursos tecnológicos que nosotros los docentes. Ante esa dificultad, a nivel universitario, nosotros como estudiantes estamos recibiendo clases en línea. También se vuelve una dificultad porque, como decía Alejandro, no estábamos preparados, no lo esperábamos, no somos un país que previene, somos un país que reacciona cuando ya está la situación. Entonces, ahora me refiero a la profesora María Auxiliadora, que es docente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. A nivel universitario, profe, ¿cómo está enfrentando esta situación? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, chicos a punto de egresar de una carrera tan bonita como es periodismo,
que al igual han encontrado grandes riesgos, ¿verdad? Los que están en el campo laborando, al igual que la salud. Coincido con lo que decían ustedes anteriormente, nadie estaba preparado para enfrentar una pandemia, ¿verdad? Nadie la había vivido. Actualmente el mayor reto que considero que como docentes en todos los niveles hemos vivido y estamos sufriendo en carne propia, pues es el uso adecuado de las TICs, ¿verdad? El uso apropiado de poder enfrentar la gran necesidad que viéndolo desde el sector gubernamental en el instituto al cual laboro y la universidad, me encuentro el mismo conflicto, el internet, el bendito Wi-Fi, y lo que decía Alejandro. Me encontraba con un alumno que tenía que hacerme un video y me decía, Liz, no tengo computadora. Y wow, viene el conflicto de uno como docente, ¿no? Pero tenía que enviar ese trabajo, pues allá me lo envió como la semana hasta que consiguió prestado una computadora. Él está laborando porque él está laborando en una maquila y entonces hasta que encontró la computadora fue que pudo elaborar su video. Obviamente viene la parte humanista de uno, ¿no? Estamos ante una pandemia, pero considero que ese es el mayor reto de nosotros como docentes, como hondureños, saber que no estamos en las condiciones de los países aquí nomás, en América del Norte, Estados Unidos, cuando usted va a un high school, le dan una computadora. Imagínense, cuando en Honduras, ¿verdad? Si nuestros alumnos no tienen ni tan siquiera Wi-Fi. Y bueno, son testimonios que como orientadora del Instituto José Castro López estamos trabajando, llamando uno por uno a nuestros alumnos. Y precisamente ayer me comentaba una compañera que se encontró con el caso de un niño que se va a la posta. Miren, me daba escalofrío, pues, y creo que esto ya que estamos tocando este tema del mayor reto, se iba a la posta y consiguió uno de la policía que le dieran una contraseña y él así poder recibir sus tareas, porque estamos siguiendo lo que nos dice la Secretaría de Educación, que solamente es enviar tareas. La enviamos 2 días, jueves y viernes, que las envíen los docentes para que el alumno las descargue viernes o sábado, y viene el gran dolor de estos padres que no tienen para una super recarga. Entonces, esto la verdad es lo apremiante, ¿verdad? Me encuentro al otro lado, mis alumnos en la universidad, que tal vez su internet, porque ellos son del área de informática, su internet de 2 gigas, por decirlo así, y entonces no pueden ni darme una clase por Zoom. Entonces, ese es el mayor reto, estar preparados para el uso apropiado de TICs, y dentro de ello pues cabe todo lo que es el internet, el Wi-Fi y todas estas necesidades del uso de la tecnología. Muchísimas gracias, profe. ¿Consideran ustedes como docentes y como estar viviendo en esta experiencia que hasta cierto punto la educación está siendo integral? Porque la Secretaría emite y dice, bueno, vamos a seguir dando clases. De hecho, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras va a aperturar, va a abrir su próximo periodo online. Muchos de los estudiantes o muchos movimientos no están de acuerdo por las dificultades que ustedes ya están compartiendo. Sin embargo, está la otra situación de que la universidad ha sido golpeada por todas las situaciones. De hecho, toda la educación ha sido golpeada por todos los factores políticos y no se quiere seguir perdiendo clases o terminar definitivamente cerrar el periodo. Hay 2 grupos, unos que están de acuerdo, otros que no. ¿Usted considera que, y voy con la profe María, después con Alejandro, ¿usted considera que la educación a través de las clases online es integral o no? Bueno, si le llamamos integral, definitivamente que no es integral, ¿no? Para comenzar necesitamos esa relación del afecto pedagógico que tenemos nosotros como docentes. Ok, que hay que llenar un espacio pedagógico, sí, estamos claros, y a eso es lo que nos estamos enfrentando actualmente, ¿no? Pero yo me quedo definitivamente que no en el 100% que debería ser integral,
integral, lo tiene que ser. Ayer miraba esa imagen, ¿no?, que está mucho en las redes, del niño que está subido en un bloque sin mascarilla, viendo al niño que está en una computadora con su tecnología en mano, ¿no? Y saber que no es integral y que esa es la mayoría de nuestra población, ¿no? Me encanta y creo que es un tema aparte, chicas, se los voy a dejar aparte. El estudio que hizo la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, para la cual laboro, el programa de formación permanente, pero lo hizo desde el observatorio de la universidad, donde planteó cuatro ambientes o 4 soluciones para ello. Eso es un tema amplio para poderlo abordar totalmente aparte. Y dentro de ello, pues está la número 1, la opción número 1, que es eso, ¿no? Irnos a laborar, que es lo que vamos a hacer, teniendo la fe en Dios de que esto va a pasar, de que vamos a laborar diciembre, enero, para poder rescatar todo ello y ahí poder decir que sí va a ser al 100% integral, pero actualmente no. La mayoría de la población, según el estudio, es un 80% al que no estamos llegando por las condiciones que mencionábamos anteriormente. Muy bien, profe, muchas gracias. Telma, si quieres hacer alguna intervención, solo me comentas. Alejandro, Sí. es bien difícil y no deberíamos, sin embargo, es inevitable comparar a Honduras con otros países. Leí un artículo que ya mencionaba la profe María, en un país, no voy a decir qué país porque van a decir es abismal la comparación, pero habían 18,000 niños que no tenían acceso a recibir sus clases online. La Secretaría de Educación, o en ese momento el gobierno, envió las 18,000 tablets con internet a sus casas para que puedan recibir sus clases. Así que ahora en total casi el 100% del país está recibiendo su educación online y no pasa nada. Alejandro, aunque la pregunta podría ser fácil y difícil a la vez, ¿hay apoyo de parte de la Secretaría de Educación para estos no solo estudiantes, sino incluso docentes que se están viendo afectados por esta situación? Bueno, en la parte de la labor de la Secretaría de Educación, si somos conscientes y tanto en el ámbito gubernamental como no gubernamental, pues la Secretaría de Educación simplemente está ejerciendo un papel ficticio, ¿verdad? Ya hemos escuchado tantos comunicados, oficios, informes del secretario de Estado, y pues hemos escuchado tanta falacia, tantas ideas, y realmente no se ha visto un apoyo concreto, ¿verdad? Un apoyo real. Hablan de un plan estratégico de educación desde hace 2 meses, y al sol de hoy todavía no tenemos una respuesta. Y no digo que ha de ser fácil, porque lo que nos espera al regresar va a ser muy, muy fuerte, sobre todo porque no estamos trabajando, o espero que en ese plan que estén trabajando, consideren la parte socioafectiva del niño, del educando. ¿Por qué? Porque todo esto va a repercutir. No sabemos cómo nuestros niños van a reaccionar cuando volvamos a tener ese encuentro. Entonces, la Secretaría de Educación simplemente emite, envíen tareas, hagan esto, trabajo, ¿verdad? Nos están exigiendo trabajo y es lo que hemos venido haciendo. Y como mencionó la profe anteriormente, pues volvemos a lo mismo. Aparte de que la educación no llega a todos, también como docentes carecemos de capacitaciones tecnológicas. Las clases en línea que hemos podido estar compartiendo, la hemos hecho a criterio nuestro, autodidactas, viendo tutoriales, o lo que hemos aprendido, los que logramos cursar algunas asignaturas en línea en la universidad. Pero muchos docentes que ya tienen muchos años de experiencia, que la tecnología o las tecnologías de la información no son su mayor potencia, pues tienden a tener estas dificultades y simplemente nos exigen y nos demandan, trabajen, pero no vemos el otro lado de la moneda. Muy bien, Alejandro.
y le consulto a la profe María. Usted que tiene experiencia, como ya lo mencionaba, en el área de secundaria, es orientadora de un instituto y también se ha enfrentado pues a las clases en línea, a la universidad, a universitarios. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cree que para el universitario es más fácil el aprendizaje en línea o se da más en los jóvenes? Pues la verdad que sí, es una diferencia, podríamos decirlo, abismal, en el sentido de que el alumno universitario tiene que ver cómo buscar esa solución, ¿verdad? Lo que les decía del muchacho que se planteaba el problema, ¿no? Pero él tuvo que ver cómo elabora, él tiene más relación social, ¿no? Cómo pudo obtener esa computadora, ¿no? Mientras que un joven no, un joven se limita a las condiciones de sus padres y pues lastimosamente nuestro nivel de pobreza, ya sabemos, es enorme. Ya usted ha sido una perfecta introducción de lo positivo y de lo negativo ante los países, ante las grandes potencias, donde hay un apoyo por parte del gobierno, por parte de educación, del Estado, ¿no? Cómo poder brindar todos esos elementos. Pero en ambos siempre está la necesidad, en ambos siempre existe la misma moda, podríamos decirlo así, el internet, la computadora, el celular, la tecnología, lo económico, ¿verdad? Porque se daba el caso de que una mamá decía, profe, solo tengo 50 lempiras y prefiero con esos 50 lempiras comprar frijoles y maíz y poder hacerle frijoles con tortillas que poner una recarga, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo. Como lo plantea Alejandro, pues es la necesidad tanto en el sector universitario como en el sector de institutos, pues estamos en la misma necesidad. Claro, el universitario busca una solución, ¿verdad? No se queda en el problema, pero entonces vuelvo a la parte humanista que tenemos que vivir los docentes, porque lo que decía Alejandro, al regresar vamos a encontrarnos con otra situación en educación. Por sí ya teníamos grandes necesidades, hoy vamos a encontrar más, porque sabemos que son más de 2 millones la población entre los niveles prebásica, básica y secundaria en Honduras. Ay, ¿cómo se nos va a brindar más de 2 millones de mascarillas diarias? Imagínense, para poderle brindar a todo esto, o sea, vamos a encontrarnos con otra situación más tremenda, ¿no? Ahí hemos admirado mucho a nuestros héroes de capa blanca, ¿verdad? Pero de ahí cuando regresemos se nos va a venir la moneda a nosotros como docentes, porque sabemos que el pobre no va a tener una mascarilla. En el sector donde trabaja Alejandro, pues la institución va a tener que ver cómo ofrecerle esa mascarilla, pero nosotros donde no se nos da más, lo único que nos ofrece la Secretaría de Educación, pues es el pago, eso es todo. De ahí la escoba, el trapeador, el asistín, todo lo hace la Sociedad de Padres de Familia. Entonces, en ambos niveles es la misma necesidad, es la misma relación con la que iniciábamos. No estábamos preparados para esto, más vamos a ver otras condiciones tremendas al regresar a nuestros salones de clase que ya hacen tanta falta, ¿verdad? Ya hoy estamos en el día 68, yo lo llevo contados a partir del 13 de marzo. Lamentable esta situación, profe. Y Alejandro, ya que decía la profe María, la situación a la que se enfrentan y nos enfrentamos para reactivar una economía o para reactivar la normalidad de Honduras, que la normalidad tampoco es muy agradable, ¿consideras que es mejor cancelar el año escolar o que se retomen las clases con nuevas medidas? Ya decía la profe, no esperemos que se nos brinden mascarillas o medidas de bioseguridad, eso tiene que ser por parte de los institutos. ¿Qué consideran? ¿Se debe de cancelar el año o se retoma con otra metodología de aprendizaje o de formación? Bien, para responder esta pregunta me voy a basar en el estudio que mencionó la profe auxiliadora, que tuve el gusto de leerlo, el resumen y lo que publicó
la página de la universidad, ¿verdad? Ellos presentaban cuatro escenarios, ¿verdad? Hay muchos más de los que ellos mencionaban ahí, muy bueno, me pareció interesante. Pero si me tocara responder esta pregunta, el sistema educativo sí se puede reanudar. Es algo bien complicado a estas alturas ya del año venir a decir, ok, cancelemos el año y solucionado todo, porque eso sería lo más fácil y lo más simple. Bueno, se acabó esto y todo. Pero si yo me pongo en ese plan, debo de pensar también en cuál va a ser la actividad o cuáles van a ser los planes que el Estado quiere tomar. Y ojo, aquí voy a hablar tanto en el ámbito gubernamental y no gubernamental. ¿Qué va a pasar con todos estos docentes? Me incluyo, ¿qué va a pasar con nosotros, nuestros trabajos, etcétera? También viene el otro lado. Se puede renovar porque si no, no tendría sentido todo el trabajo que nos han venido exigiendo, que nos han venido pidiendo, ¿verdad? De que envíen tareas, hagan esto, hagan lo otro, y ahí están en ese constante día a día de poder atender a los padres, de poder enviar sus asignaciones, grabar videos, etcétera, y todo lo que día a día hacemos. Pero sí se puede reanudar, ¿verdad? Anteriormente se han perdido o se han suspendido las clases por otros fenómenos sociales que ha tenido el país y se ha podido salvar el año lectivo. Y considero que se puede hacer, pero debe de sentarse, deben de planear, deben de hacer una estrategia, un plan de trabajo concreto y completo que pueda abarcar todo, ¿verdad? Es mentira que vamos a poder decir que en el año vamos a completar todos los contenidos que teníamos que haber visto, porque eso sería mentirnos y engañarnos nosotros mismos. Pero que sí podemos reanudar el sistema, no en estos momentos, ¿verdad? Porque todavía estamos en una fase crítica, pero sí podemos reanudar el sistema educativo. Incluso podemos retomar de donde nos quedamos o iniciar de cero y poder comenzar, porque también nos vamos a enfrentar al volver a clases. ¿Qué ha pasado? Y lo digo porque también trabajo en una institución no gubernamental y al igual que en una estatal, tenemos el mismo problema. Hay estudiantes de los cuales no sabemos. Los llamamos y sabemos que están bien, pero no obtenemos una respuesta. No sabemos si han leído, si han hecho las tareas. Y es la realidad, ¿verdad? Lastimosamente, en los mismos ámbitos suceden son las mismas respuestas. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a responder y volvemos aquí, ¿verdad? Ya lo mencionaba la maestra, con la parte humanista, ¿verdad? Yo no puedo venir y decirle a un estudiante, bueno, no supe nada de vos, no hiciste nada, vas a reprobar, porque no estamos en esa condición y no podemos estar con ese tipo de actitudes. Entonces considero que sí podemos retomar el año lectivo, pero con un programa, con un plan estratégico que abarque y sobre todo, repito, la parte socioafectiva, la parte emocional y psicológica de los niños y de los educandos en general y también del mismo docente, porque nosotros podemos estar hablando muy bien ahorita, pero yo no sé cómo voy a reaccionar cuando yo vuelva a la escuela y entre al salón de clases y vea nuevamente a mis estudiantes, cuál va a ser mi reacción, si me voy a poder acercar a ellos, si voy a poder estar o resolver alguna interrogante, o cómo voy a poder reaccionar ante algo que sucede dentro del aula, donde se dé ese contacto entre los compañeros. Y posiblemente tengas menos estudiantes. Es una realidad a la que nos vamos a enfrentar. Entonces, para ir concluyendo este foro y este tema sumamente importante que podríamos tener muchísimo tiempo más, si no hay ninguna intervención de Telma, voy a invitarles a nuestros compañeros, a nuestros invitados de hoy, que demos la conclusión en base a esta pregunta. Ya Alejandro mencionaba que una de las realidades es que se tiene que realizar un plan, ya sea de parte de la academia o de parte de la Secretaría de Educación, para retomar estas clases y tiene que ser mucho mejor del que ya estaba viviendo. Entonces, a esta pregunta yo les sumo y les consulto a ustedes. ¿La educación en Honduras tiene que reestructurarse
tiene que reivindicarse, una palabra que se utiliza mucho, tiene que cambiar después de esto. Voy a comenzar con la profe María para que nos brinde la conclusión de este foro y después le doy paso a Alejandro. Pues claro, Kenia, precisamente a eso es a donde nos va a llevar este regreso, este plan de retorno, que por ahí se le está llamando ya plan estratégico de retorno, donde nos va a llevar a eso, a nuevas condiciones que vamos a tener que regresar a nuestros espacios pedagógicos. Comparto, como dice Alejandro, claro que sí, y es la preocupación de muchos padres. Me decía uno, profe, nosotros sacamos un préstamo para comprar uniformes, para comprar útiles, y si se pierde el año, me dice, entonces fue interesante poder tener ese contacto padre docente y decirle, no, el año no lo van a perder, porque yo considero que va a ser el mayor apoyo de la Secretaría de Educación, darle a nuestros estudiantes ahorita, y de hecho en una cadena por ahí es lo que se presentó, no perder el año escolar. Que sí vamos a encontrar cambios, ya lo decía Alejandro, los vamos a encontrar, pero ahí viene el sentido humanista y viene el sentido de la creatividad que tenemos que desarrollar los docentes, utilizar métodos, por ejemplo, como el de ICEMED, que le llamamos, ¿no? Que son 3 semanas de clase y una de evaluación, y así abordar los contenidos del currículum nacional básico, lo más importante. Pero sí, lo más valioso de todo esto, poder rescatar el año, poder volvernos a encontrar con nuestros alumnos, con nuestros compañeros, con todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Y a su debido tiempo, porque imagínense, yo tengo un curso donde son 44 alumnos, según las medidas de SINAGER no podemos atender en un espacio tan pequeño 44 alumnos, entonces van a ser estrategias, van a ser planes que de acuerdo al contexto. Eso es lo más importante, que ojalá piense la Secretaría de Educación, de acuerdo a los contextos de las diferentes zonas, es que vamos a poder regresar a nuestros colegios y sobre todo a apoyar a estos chicos de que vamos a salir adelante. El micrófono, Kenia. Voy con Alejandro para la conclusión del tema. Kenia, definitivo, ¿verdad? Secretaría de Educación debe considerar, ¿verdad? Reivindicar, ya lo mencionábamos, reestructurar, ¿verdad? El DCNB, que es el diseño curricular básico de Honduras, para que contemple, ¿verdad? Nuevas estrategias, contemple nuevos contenidos, ¿verdad? A los cuales no estábamos preparados. Y es importante que esto de hoy, esta pandemia, del COVID, pues sea la mejor escuela de las muchas que hemos tenido en Honduras. La educación, la salud y todos los otros temas sociales que hemos venido conociendo desde hace mucho tiempo en nuestro país, pues nos han servido de mucha escuela, pero esta, sobre todo para el nivel educativo, ¿verdad? Saber que no estamos preparados para este tipo de situaciones que tampoco podemos predecir, pero que sí debemos de tratar en la medida de lo posible, de trabajar en un plan de prevención, ¿verdad? Así como la salud, el éxito de la salud está en prevenir y no en curar, como decían los médicos, lo mismo está en la educación, ¿verdad? En educación tenemos que ir más allá y sí tiene un gran reto, y es un gran reto este plan, este programa, esta readecuación curricular que se debe hacer. Y ya lo mencionaba la profe auxiliadora, va a ser bien complicado el llegar, lo hablo mi persona, yo tengo 38 estudiantes en un salón de clases, que aunque sea muy amplio, no podemos con las medidas que la SINAGER está proponiendo, ¿verdad? Para el retorno progresivo, paulatinamente, de las clases. Entonces sí, se debe trabajar mucho y sobre todo rescato algo, trabajar mucho el contexto y la realidad de cada centro educativo. Porque muchos centros educativos podrán tener buenas condiciones pedagógicas, pero la realidad puede ser otra por quienes involucran la parte de la comunidad educativa. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a invitar ahora a Telma Quiroz para que nos dé alguna intervención respecto al tema. Bueno, muchísimas gracias una vez más a los dos invitados. De verdad que es un placer escuchar sus experiencias vividas
y espero que este pequeño foro llegue a bastantes personas para que de verdad se den cuenta de la situación que están viviendo los docentes en estos momentos, que para muchos no es, bueno, para muchos no es tanto un problema, pero definitivamente lo es para todos los estudiantes hondureños. Yo pude captar algunas ideas de lo que ellos estaban hablando con lo que decía Alejandro acerca del papel ficticio que tiene la Secretaría, que es más fácil, lo que decía la profesora auxiliadora, para los estudiantes universitarios que para los de educación básica o los primero, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto, que la falta de internet es una variante latente en todo este proceso, que lastimosamente no somos una sociedad tan avanzada como otros países y que tal vez uno no lo ve porque uno posee ese tipo de cosas, pero que la realidad es otra. Pero que al final de todo, lo que yo puedo hacer como un englose o como un cierre de todo lo que ustedes han dicho es que definitivamente lo que necesitamos es buscar una solución. Eso es definitivamente que la Secretaría lo tiene que hacer, porque no es posible que con todos los esfuerzos que los estudiantes han hecho y que los docentes junto con los padres de familia han logrado hasta este momento, se tire a la basura y se diga, no, ¿saben qué? Vamos a reiniciar el año, además de los problemas que ocasionaría con los maestros en sí, por lo del trabajo, ese sí sería un problema también, y se debe de rescatar el año y se necesita una estrategia. Eso sería mi cierre con lo del tema, una vez más, recapacitando, educación en tiempos del COVID-19, fracaso o oportunidad. Considero que sería una oportunidad para los hondureños, estudiantes, maestros, para todo el gremio magisterial, para poder reinventarse como docentes, para los padres que tal vez no tenían el tiempo con sus hijos, para poder darles ese tiempo que necesitan, para los estudiantes, para poder formar esa parte autodidacta, aunque no querramos y tal vez no sea lo mejor, pero sí es una oportunidad para podernos reinventar como estudiantes, docentes y padres. Con eso puedo concluir, Kenia. Muy bien, y no sé si Alejandro tiene alguna intervención más. Si no, felicitarles. Ya te doy el espacio, Ale. Felicitarles porque yo siempre lo he mencionado, que para ser docentes es más que educación, se necesita vocación. Y creo que ustedes son un gran ejemplo de ello, porque no solo es el esfuerzo de los estudiantes, sino de los docentes para que puedan seguir dando de sus conocimientos y compartir, como les digo, es su vocación, porque en estas circunstancias y seguir siendo docente en Honduras no es sencillo. Alejandro. Sí, Kenia, algo corto con lo que mencionaba la compañera. Simplemente destacar el papel de los padres de familia ha sido fundamental en este proceso y les invito a ustedes, ¿verdad?, desde su clase que están cursando, a que también puedan elaborar un foro acerca del papel de los padres de familia en la educación en los tiempos del COVID-19. Muchas gracias. Vamos entonces, como tenemos tiempo limitado en estas plataformas digitales, a dar por terminado el foro. Una vez más, gracias por su colaboración. Seguimos en comunicación y vamos a estar subiendo este contenido a través de las redes sociales y les mandaremos esta información. Agradecido con Telma, agradecido con la profe María Auxiliadora, con Alejandro Quijano, grandes amigos también para mí que me han permitido compartir este espacio con ustedes. Gracias. Nos vemos y gracias. Un placer, saludos. Gracias, igual. Gracias por la invitación.